alegra mucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, Edison. Espero te encuentres bien. Estamos esperando a que terminen de ingresar 3 compañeritos, Juan José Andica, Sandra y Mauricio Rincón. ¿Listo? Voy a dar acceso al link. Ok. Bueno, listo, ahora sí ya están todos. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a esta octava y última tutoría de nuestro módulo de sistemas integrados de calidad. Vamos a hacer como un recuento de qué fue lo que vimos en este módulo, en esta materia. Vamos a finalizar nuestro módulo. Voy a empezar desde lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son auditorías del sistema de gestión, ¿listo? Entonces vamos a hablar de las auditorías del sistema de gestión integral, porque ustedes ya saben que en el transcurso de esta materia, nosotros iniciamos hablando en nuestra primera semana, vimos la introducción a los sistemas integrados de calidad. Algunos conocían qué era una norma ISO, qué era una norma de calidad, qué era una norma ambiental, qué era una norma de seguridad y salud en el trabajo. Otros no tenían esos conceptos, por lo tanto, esta primera semana pues es importante como tal para no entrar con todos los numerales y todos los requisitos que ustedes ya se dieron cuenta que son un poco extensos, sino generar como tal, como un pequeño preámbulo de lo que íbamos a trabajar en estas 8 semanas de clase. En la segunda semana vimos algo muy importante que es la planeación estratégica, ¿sí? ¿Qué vimos en esta semana de planeación estratégica? Vimos que todas las empresas tienen como tal que determinar cada una de las actividades que necesitan realizar en sus planes, ¿sí? Para poder lograr los objetivos. ¿Objetivos en qué sentido? Pues objetivos a nivel financiero, objetivos a nivel de personal, de todo lo que es la gestión humana, objetivos a nivel comercial, ¿sí? Que también son importantes, objetivos a nivel de procesos, ¿listo? Entonces, para esto, para poder lograr ese objetivo básico financiero de las empresas, que es hacer más dinero en el futuro del que estoy generando hoy, las empresas tienen que hacer como tal una planeación estratégica. En esa planeación estratégica, entonces ellos definen de esos 4 enfoques que hablamos, que los hablamos en el Balance Scorecard. Recuerden que el Balance Scorecard es un cuadro de mando integral que me permite como tal identificar los indicadores, ¿sí? En el enfoque financiero, en el enfoque comercial, en el enfoque de talento humano y en el enfoque de procesos. Entonces, en este cuadro de mando integral, las empresas definen como tal los indicadores que tienen que cumplir para que esto los lleve a esa meta principal, que es la de generar dinero más en el futuro del que estoy generando hoy. ¿Listo? Para esto, las empresas entonces tienen que definir, tienen que conocer como tal el contexto de la organización. Aquí fue que empezamos a conocer como tal esos conceptos importantes de los cuales nos hablan las normas. Las normas nos hablan de conocer el contexto de la organización, ¿sí? Que es el numeral 4 de las normas. Entonces, conocer el contexto de la organización, habíamos dicho que era conocer esos aspectos internos y esos aspectos externos, ¿sí? Aspectos internos, por ejemplo, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y a nivel externo, conocer, por ejemplo, las oportunidades de mejora. También a nivel externo es importante conocer el ambiente en el que se desarrolla, ese ambiente externo en el que se desarrollan las organizaciones a nivel político, económico, social, ambiental, ¿sí? Para yo saber e identificar cuáles son los riesgos en los cuales puedo enfrentarme con mi empresa, con mi organización, en cuáles riesgos tengo que anticiparme como tal, ¿listo? Entonces, esta planeación estratégica la realizan las empresas estructurando algo que vimos que se llama el direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico entonces es lo que define a la empresa a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Vimos aquí entonces dentro del direccionamiento estratégico lo que era la misión, la visión, y cada uno de ustedes realizó un taller en el cual seleccionó una empresa y consultó como tal
el direccionamiento estratégico. Listo, cada uno fue, buscó cuál era la misión, la visión, las políticas de calidad, listo. Entonces encontramos que todas las empresas como tal estructuran este tipo de conceptos dentro de su direccionamiento. Recuerden, el direccionamiento hace parte de la planeación estratégica y esa planeación estratégica es la que realizan las empresas para poder identificar, bueno, cuál es el paso a paso que yo tengo que lograr para poder llegar a esa meta, ¿sí? A la meta de poder ser esa empresa dentro de un sector que vende muchísimo más, lograr ser esa empresa dentro de un sector que es más productiva, ¿sí? Lograr ser esa empresa que sobresale en temas financieros, porque resulta que todo esto, recuerden que el objetivo básico de las empresas, esa meta principal de las empresas es generar mayor flujo de caja en el futuro que el que estamos generando hoy. Y para eso, entonces, las empresas se estructuran diferentes sistemas que les ayudan a estandarizar o a cumplir como tal esas metas, ¿sí? Los sistemas de gestión que implementen las empresas dentro de sus organizaciones, pues eso ya es independiente, eso depende, por ejemplo, algunas organizaciones establecen ciertas normas porque son requisitos de sus clientes, ¿sí? Hay otros sistemas de gestión que los establecen las empresas porque los solicitan, por ejemplo, para exportar. O en el sector en el cual se desempeñan es un requisito como tal tener una norma implementada. Entonces, este tipo de sistemas pues son no son de obligatoriedad, pero las empresas como tal se van dando cuenta que el mercado cada vez es mucho más exigente. Entonces, obviamente, pues no tener este tipo de sistemas implementados dentro de su organización, pues les va quitando esa capacidad de llegar a otros mercados. Es así, entonces, como las empresas, como viven retos diarios y viven en un ambiente totalmente dinámico, entonces obviamente las empresas tienen que ser flexibles y tienen que, pues pueden tener las que hay algunas empresas que tienen como tal la capacidad económica de adquirir este tipo de certificaciones. Hay otras empresas que tienen los sistemas como tal para que les ayuden a organizar sus procesos. Entonces, esto es necesario como tal, esto le ayuda a la empresa a marcar ese camino que nos va a llevar a esa meta principal. Eso fue lo que vimos, hablamos en la semana 2. En la semana 3 hablamos de la documentación de los sistemas de gestión y hablamos que un sistema de gestión es integral cuando contempla varias normas, ¿sí? Aquí vimos varias normas, que fue la norma ambiental, la norma de calidad y la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y a ese es el que nosotros llamamos como tal nuestro sistema de gestión integral. Disculpen un momento. Profe, buenas noches. Profe. Ya, disculpen, es que tenía mucha bulla aquí atrás. Hola Alejandro, buenas noches. Discúlpenme. No, tranquila. Profe, yo me acabo de conectar desde el celular, ya estoy saliendo aquí del trabajo, entonces voy a escuchar la clase. Ya cuando llegue a la casa, ya vuelvo y le modulo. Listo, igual va a Ok, estar conectado entonces, listo. profe. Tranquilo que yo te doy acceso en caso de que se te caiga el link, ¿listo? Bueno, en la tercera semana empezamos a identificar los requerimientos como tal de estos sistemas de gestión. Recuerden que para poder, la documentación como tal, para poder realizar la documentación dentro en una empresa, de algún sistema de gestión, pues es importante como tal conocer los procesos. Recuerden que yo no voy a documentar algo de lo cual no tengo idea, porque imagínense cómo quedará ese procedimiento, pues no sería confiable, listo. Y recuerden que la documentación es lo que me permite a mí primero conocer mis procesos, ¿sí? Esos procesos se van a documentar en procedimientos. Esos procedimientos me van a ayudar a realizar las actividades en la forma en la cual se logran los objetivos, ¿sí? Se tienen que documentar los procesos como tal por medio de procedimientos, que es el documento pues físico o el documento que yo guardo en algún sistema, el cual me va a definir
el paso a paso de las actividades que yo voy a realizar. Por eso es importante que yo conozca los procesos de las áreas en donde esté elaborando, ¿sí? En las áreas en las cuales se me ha encomendado como tal esas actividades. Otros documentos del sistema de gestión, como lo habíamos visto, aparte de ser los procedimientos, los procedimientos son también los formatos, y recuerden que los formatos se vuelven en registros cuando yo los diligencio. Esto es muy importante porque estos documentos hacen parte de la evidencia objetiva que a mí me van a poner, que a mí me van a pedir en una auditoría, ¿sí? Estos documentos no se hacen porque yo tenga que llenar un montón de papeles, porque yo no, esto se hace con el objetivo de que yo estoy mostrándole a un auditor que verdaderamente estoy realizando las actividades de la forma adecuada, ¿sí? Los procedimientos es entonces el paso a paso de cómo debo realizar las actividades. Los formatos es la hoja como tal, las cuadrículas que yo tengo para diligenciar los datos. Cuando estos formatos yo empiezo a llenarlos con información, estos ya se vuelven registros. Y los registros son parte de esa evidencia que yo muestro a una auditoría o, por ejemplo, ante un reclamo, pues estos documentos me permiten a mí, por ejemplo, ir a la fecha en la que se presentó alguna desviación, alguna queja, un reclamo, y pues obviamente como se hizo un proceso de documentar o de registrar cada uno de los datos que son importantes en mi proceso, pues yo me puedo devolver y puedo ir a mirar el histórico e identificar dónde fue que se presentó la falla, ¿sí? O quién fue el que registró esos datos, o bajo qué turno, bajo qué cargo estaba la persona que realizó, por ejemplo, el liderazgo de algún proceso, ¿sí? Entonces, los documentos son muy importantes dentro de los sistemas de gestión. Son largos, son extensos, porque yo tengo que empezar como tal a levantar un sistema gestionando y realizando toda la documentación. En la semana 4 vimos el sistema de gestión de calidad de la ISO 9001 de la versión 2015. Esta norma es muy importante porque recuerden que esta norma es la primera que nosotros empezamos a hablar de los sistemas integrados. Recuerden que cuando hablamos de sistemas integrados estamos hablando de 3 normas, ¿sí? O cuando se integran como tal varias normas que me ayudan a direccionar diferentes enfoques dentro de mi organización, ¿sí? En este caso empezamos hablando de los sistemas de gestión de calidad. Recuerden que esta norma empieza en el cliente, ¿con qué? Con los requisitos, con las necesidades, con las especificaciones. Yo genero todo un proceso para fabricar un producto o un servicio para que al final yo pueda obtener después de ese proceso productos y servicios que cumplan con esas especificaciones o con esos requisitos del cliente, ¿sí? Entonces recuerden, la norma empieza desde el cliente y finaliza en el cliente. Todo se estructura ¿para qué? Para dar satisfacción al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es gracias a los clientes que sobreviven las empresas, ¿sí? Y les ponía un ejemplo, el tema de la pandemia. Cuando inició la pandemia y las empresas empezaron a ver que sus ventas habían disminuido, pues aquí es donde empiezan los problemas para dar continuidad a las operaciones de las empresas, ¿sí? Porque nosotros necesitamos constantemente estar produciendo, vendiendo y que ingrese el dinero, ¿sí? Eso se hace a través de las ventas de los productos o servicios que adquieren los clientes. Entonces, los clientes son muy importantes dentro de toda organización. A no ser que sea, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro, que no tenga como tal un objetivo básico financiero, pero el resto todas las empresas tienen una meta en común que es lograr como tal el objetivo básico financiero o generar más dinero en el futuro del que estamos generando hoy. Y eso se hace eso se hace a través de quién? De los clientes. Y por eso es que este sistema nos ayuda a gestionar productos y servicios que cumplan como tal con la satisfacción de los clientes, ¿sí? También requiere como tal que yo documente mis procesos y que lleve registros
de los procesos, de las mediciones que son importantes para verificar que las condiciones de los procesos pues están de acuerdo a esos procesos o a esos procedimientos en los cuales yo tengo que ejecutar mis actividades. En la semana 5 vimos el tema de la ISO. Continuamos con la ISO 9001. En la semana 6 empezamos a ver otro enfoque de este sistema integrado, que es el sistema de gestión ambiental. Entonces vimos que es muy importante como tal tener en cuenta la calidad. ¿Sí? Pero también las empresas de categoría mundial, las empresas que quieren llegar llegar a posicionarse como empresas de categoría mundial, pues son empresas que no solo están pensando como tal en cómo logramos mayor calidad, sí, eso es importante y es muy importante, pero las empresas que quieren posicionarse dentro de esa categoría mundial, ¿cierto? Están pensando en varios enfoques, listo. Yo utilizo como tal los recursos para poder realizar mis procesos y entregar productos y servicios de calidad, pero entonces, ¿cómo le estoy devolviendo yo al medio ambiente esa explotación de esos recursos? ¿Cómo estoy impactando el medio ambiente, ¿cierto? Si lo impacto pues de forma positiva, pues va a ser genial, minimizando los impactos en cuanto a contaminación de las aguas, del aire, ¿cierto? Si impacto negativamente, entonces, ¿cómo minimizo como tal? ¿Cómo anticipo los riesgos de contaminación? ¿Sí? Si tengo que hacer vertimientos, ¿cómo disminuyo esa carga contaminante de las aguas a través de mis procesos? Por ejemplo, las empresas que tiñen, yo les sabía que tiñen ropa, pues obviamente estos procesos generan aguas coloreadas, ¿sí? Si van a hacer jeans, entonces las aguas de ese bache de producción van a salir de color azul. Esas aguas yo no las puedo botar así coloreadas. Las empresas están obligadas a realizar un proceso de tratamiento en donde eliminen como tal esos colorantes del agua para poder realizar vertimientos al río, ¿sí? Porque yo no puedo como tal tirar esas cargas contaminantes al río. Entonces miren que no solo es cumplir la calidad, sino que esa parte de posicionamiento de categoría mundial hace que yo piense también en el medio ambiente, ¿sí? En que yo tenga productos y servicios que sean amigables con el medio ambiente. Aquí es donde cada vez las empresas se preguntan más cómo podemos ayudar ya no estamos en un proceso de mejora del medio ambiente, aquí ya estamos en un proceso de restauración del daño que se le ha hecho al medio ambiente, ¿sí? El tema de la capa de ozono, el tema de las emisiones de gases de carbono. Entonces, ¿cómo estamos buscando otras alternativas? Y miren que aquí es donde surgen como tal las alternativas al consumo de combustibles fósiles, sí, lo que es la gasolina. Entonces, ¿cómo cuando estos combustibles se acaben, qué vamos a hacer? Y por eso es que ahorita está el tema de los paneles solares, de todas estas alternativas de generación de energía que ayudan como tal a las empresas, ¿sí? Entonces, esto lo hablamos en la semana 6, hablamos de la ISO 14001 en la versión 2015. La semana pasada, que fue nuestra semana 7, hablamos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma ISO 45001. Entonces, nosotros en la ISO 9001 habíamos visto como tal el documento, que se los compartí también, e igual las pueden encontrar en cualquier buscador de internet, pueden encontrar cada una de estas normas y el documento. Recuerden que estas normas tienen como tal unos numerales y esos numerales tienen unos requisitos, los cuales pues algunos son obligatorios en el caso de tener una norma, ¿cierto? Recuerden que estas normas lo que nos dan es las formas en las cuales nosotros podemos implementar un sistema de gestión. Recuerden que tenemos varios sistemas. Ya las empresas definen cuáles son los que van a montar, porque para esto se requieren también recursos, personal capacitado, se requiere capacitar al personal a los colaboradores de la organización. Pero el tema de seguridad y salud en el trabajo, no vimos la norma como tal, pero no nos enfocamos mucho como tal en cada uno de los numerales, sino que enfocamos esta tutoría
de la semana pasada en hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Desde la experiencia, desde lo que los otros compañeros también conocían, desde esas políticas que estructuran las empresas, ¿para qué? Para evitar accidentes dentro de las organizaciones. Entonces es muy importante que dentro de ese enfoque, de ese posicionamiento de categoría mundial que quieren lograr las empresas, piensen en la calidad de sus productos y de sus servicios y de sus procesos, en el medio ambiente, ¿sí? Pero también en ese recurso más importante que tienen las organizaciones, que es el recurso humano. Entonces, este sistema de gestión me da como tal las pautas para estructurar un sistema que beneficie a los colaboradores, en tener, por ejemplo, lugares de trabajo donde va a tener un buen ambiente para desarrollar sus actividades, evitar actividades que van a poder generar enfermedades, evitar accidentes, ¿sí? Entonces hablamos del equipo de protección personal, hablamos de los riesgos y las responsabilidades en realizar una actividad, la responsabilidad compartida que se da cuando somos líderes y cuando solicitamos alguna actividad, ¿listo? Entonces, estos sistemas nos abren como tal el enfoque, y esto es a lo que llamamos nosotros un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico es cuando nosotros tenemos una visión más amplia de los procesos, ¿sí? Si nosotros conocemos como tal todos los procesos, pues vamos a poder identificar en dónde se presenta la falla. Entonces, estos sistemas lo que nos dicen es: conozca sus procesos, identifique como tal dónde se encuentran las fallas, contrólelas para poder dentro del sistema integral, pues poder obtener productos y servicios que cumplan con la satisfacción del cliente, impactando de forma positiva el medio ambiente y cuidando como tal la seguridad y la salud de sus colaboradores. Entonces, aquí terminamos esas 3 normas y llegamos a nuestra semana 8, que es hoy. Esta semana como tal, vamos a hablar de las auditorías. Entonces, hablamos que es importante implementar dentro de las organizaciones sistemas, pero entonces, ¿cómo verificar que verdaderamente sí estamos realizando las actividades o si estamos cumpliendo con lo que la norma nos está recomendando realizar para cada uno de estos sistemas? ¿Sí? Para estos sistemas de calidad, para el sistema ambiental, para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hemos hablado mucho de auditorías, pero entonces aquí vamos a tratar algunos conceptos de verdaderamente qué es una auditoría, ¿sí? Entonces, recuerden que dentro de esta materia aprendimos un concepto muy importante que es el ciclo de Deming: el planear, el hacer, el verificar y el actuar, ¿sí? Entonces, en el planear, pues nosotros estructuramos todas las actividades que vamos a realizar. En el hacer, pues realizamos como tal las actividades que tenemos que hacer para lograr como tal esas metas. En el verificar, identificamos si verdaderamente estamos o no cumpliendo, ya sea con los requisitos de la norma, ya sea a nivel legal, ya sea a nivel interno de algún indicador en específico. Entonces recuerden, planear, hacer. En el verificar estamos identificando si cumplimos o no, y en el actuar es que nosotros realizamos como tal la modificación, ¿cierto?, a esas desviaciones que hayamos encontrado para volver a planear nuevamente las actividades y encontrar resultados diferentes que se acerquen muchísimo más a esos objetivos que nosotros estamos estructurando o que estamos planeando lograr. Entonces, las auditorías es como una verificación, ¿sí?, de qué tan lejos estamos de cumplir con ese objetivo, ¿sí?, dentro de cada uno de los sistemas. Entonces, vamos a ver que hay auditorías específicas para cada uno de los sistemas, como hay auditorías integrales, que así como los sistemas de gestión son integrales y tratan varias normas, pues las auditorías también pueden ser integrales. Obviamente, pues son un poco más extensas. Estas auditorías, como vamos a ver, se programan. Estas auditorías no son como algunos sistemas, por ejemplo, en el sistema de salud, donde llega de sorpresa como tal una auditoría en temas
En temas sanitarios, no, estas auditorías son programadas, estas auditorías son planeadas, estas auditorías son comunicadas. ¿Y estas auditorías para qué sirven? Pues para un proceso de mejora continua. Aquí en las auditorías verdaderamente estamos evaluando si nosotros sí estamos realizando las actividades de acuerdo a los procedimientos y más aún, podemos identificar si verdaderamente sí tenemos los procedimientos para poder realizar las actividades. Entonces vamos a ver algunos conceptos que son importantes dentro de lo que llamamos las auditorías, ¿sí? Entonces dejé esta parte para el final porque las auditorías como tal nos estructuran o nos dan un procedimiento, ¿sí? Que se realiza de forma planeada, programada cada cierto tiempo dentro de las organizaciones para verificar qué tan lejos estamos como tal de ese objetivo de cada uno de los sistemas de gestión. Entonces, si les parece, les voy a compartir la presentación que tengo para hoy. Ok, chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. Sí, profe. Entonces, llegamos a nuestra semana 8, chicos. Ya llegamos como tal al final de nuestro sistema, de nuestro módulo de sistemas integrados. Recuerden que son integrados porque hablamos de varias normas. Hablamos de 3 normas específicas, ¿listo? Ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que los llamamos integrales, porque se integran como tal para formar un todo, y ese todo, ese enfoque total o ese enfoque sistémico, pues me va a ayudar como tal a lograr esos objetivos para que la organización pueda tener rentabilidad, para que la organización pueda perdurar en el tiempo, para que la empresa pueda ser sostenible, ¿sí? Estos sistemas me ayudan como tal a realizar las actividades de forma adecuada. Entonces, bienvenidos a esta 8ª semana de auditoría de sistemas de gestión y vamos a conocer algunos de los conceptos que son importantes dentro de lo que es una auditoría, ¿sí? Pero primero vamos a identificar qué es una auditoría. Entonces, ese concepto de auditoría, espero que nos quede claro después de esta presentación, ¿listo? Esta es como la cereza del pastel, ¿sí? Esto es lo que finaliza como tal o lo que finaliza no, porque recuerden que dentro de un sistema de gestión, pues nada es estático, todo es dinámico, por lo tanto todo está sujeto a un cambio y a un proceso de mejora. Entonces, la auditoría es lo que nos ayuda a determinar como el fin de cada uno de esos ciclos para volver a realizar un nuevo ciclo de mejora. La auditoría, como vamos a ver en este cuadro, es un proceso sistemático. Cuando hablamos de sistemático, quiere decir que es un proceso ordenado, ¿sí? Quiere decir que un proceso sistemático tiene un paso a paso. No se confunden con el concepto de sistémico. Sistémico, que es diferente a sistemático, sistémico me dice es de tener una visión global, un enfoque holístico, un enfoque amplio de los procesos, ¿sí? Entonces, sistémico es lo que nos exigen como tal los procesos administrativos. Los procesos administrativos siempre nos invitan a que tengamos un enfoque sistémico, o sea, tenga una visión global de su proceso para que usted pueda identificar en dónde se encuentra la falla, ¿sí? Entonces, un proceso sistemático, que es el otro concepto que quiero que dejemos claro, un proceso sistemático es un proceso ordenado, un proceso que tiene un paso a paso, es un proceso independiente, documentado, ¿sí? Para obtener evidencias objetivas. Recuerden que esa documentación que vimos en la 3ª semana es importante para poder cumplir con este requisito de las evidencias objetivas, ¿sí? Entonces, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas. Disculpen un momento. Cierrame por favor la puerta.
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de forma objetiva para determinar el alcance en el cual los criterios de auditoría se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una auditoría es un proceso que tiene un paso a paso, ¿sí? Las auditorías tienen un procedimiento para realizarlas, ¿sí? Las auditorías se tienen que preparar. Yo no llego a alguna parte o no llego a algún área, bueno, vamos a realizar una auditoría logística y va a ser hoy. No, las auditorías se preparan con anticipación. Las auditorías se informan a las personas. Las auditorías se documentan porque yo tengo que primero identificar qué es lo que voy a verificar, ¿sí? O sea, qué proceso o cuál es el alcance de la norma que yo voy a verificar. ¿Listo? Entonces las auditorías se preparan. Por ejemplo, vamos a identificar los ciertos numerales de una norma en específico. Comunico como tal a las personas que voy a auditar, a los auditados, les comunico, mire, tal fecha vamos a realizar la auditoría, vamos a verificar los numerales definidos por la auditoría para que ustedes se preparen. Va a ir la persona tal, ¿cierto? Se va a escoger como tal una auditora para que ustedes entonces se preparen para esa fecha, ¿listo? Entonces es un proceso que es preparado, no es una sorpresa, no, las auditorías se preparan, se comunican y en ellas pues se comunica en lo que se va a evaluar para que las personas se preparen con esa información en la cual le van a mostrar al auditor el cumplimiento de esa norma. ¿Listo? Entonces, por eso son independientes. ¿Alguien levantó la manito? Escuché el sonido. Profe, sí, yo. Dime. Bueno, de pronto una pregunta. ¿Hay empresas que pueden llegar a hacer auditoría de un momento a otro, o sea, sin avisarle a nadie? De pronto en la parte contable o financiera de una empresa porque de pronto tengan alguna duda o algo. ¿Eso se puede hacer, profe? Pues por lo general, Alejandro, las auditorías siempre se le informa a las personas, ¿cierto? Ya cuando estas auditorías, por ejemplo, en el caso financiero, es porque esto ya está dentro de un proceso de vigilancia, ¿cierto? Donde pues obviamente no se puede preparar ni se puede esperar porque es de una solución inmediata. Entonces, pues estos ya son otros temas, ¿cierto? Esto ya es un tema, en cuanto a las financieras, esto ya es un tema que obviamente se ha identificado alguna desviación que es importante para la empresa, por lo tanto yo tengo que entrar inmediatamente a solucionar los procesos. Por ejemplo, hay procesos donde se documenta, obviamente todo esto se tiene que documentar para poder encontrar evidencias de las desviaciones, ¿sí? Yo creo que estos son procesos atípicos, ¿sí? Son procesos donde se ha identificado alguna desviación, alguna falla que se tiene que intervenir de forma inmediata, pero por lo general las auditorías en sistemas de calidad, en sistemas ambientales y en sistemas de seguridad y salud en el trabajo son planeadas. Estas auditorías ya financieras o contables, pues esto ya es cuando hay algún proceso que se ha identificado, pero por ejemplo, para yo poder identificarlo, pues tuve que haber hecho un proceso de medición, tuve que haber identificado dónde está la desviación, ¿cierto? Por ejemplo, hay empresas en las que ha sucedido esto del phishing. El phishing es una de esas estafas virtuales. Yo no sé si ustedes las han oído. ¿Alguno ha oído de estas estafas virtuales? En Sí, donde, profe, más que nada suelen utilizar como el mailing para enviar como páginas web que no son como certificadas para robar datos y bueno, y hacer todo este proceso. ajá. Entonces tengan mucho cuidado, por ejemplo, cuando les envíen correos, ¿cierto? Correos, por ejemplo, correos donde les dicen, miren,
Windows o su correo ha encontrado que necesitamos en los últimos días que usted actualice sus datos y si no, su cuenta se va a cerrar. Entonces, digite aquí su clave y su usuario. Entonces, inmediatamente, pues la gente de pronto desconoce para qué es esto o confía, ¿cierto? No tiene como tal ese nivel de información, ingresa sus datos y pues obviamente con estos datos cambian, roban, por ejemplo, a las personas del común, ¿cierto? Les pueden robar sus cuentas de redes sociales y hay gente que tiene sus negocios en redes sociales, les roban, por ejemplo, las cuentas de bancarias y a nivel empresarial, pues obviamente esto también se ve. Uno piensa que de pronto esto no, ¿cierto? No puede suceder en las empresas que tienen tantos temas de anticipar riesgos, pero hay empresas en las que, por ejemplo, les mandan al jefe financiero un correo, ¿cierto? Y ese correo supone que es del líder o del gerente y le dice, por favor, necesito que me envíe a las siguientes cuentas la siguiente cantidad de dinero y son miles de millones de pesos. Pues, y dice, no me llame. Entonces, pues obviamente al recibir un correo del jefe, usted realiza la actividad, pero obviamente esto se está saltando un proceso que estaba estipulado dentro de los procedimientos que tiene que cumplir dentro de los sistemas. Las personas realizan eso, realizan las transferencias bancarias a estas cuentas y resulta que estas cuentas son robos. Ya inmediatamente las empresas tienen que intervenir rápidamente para identificar qué fue lo que pasó. Entonces, obviamente, pues esto tiene sanciones, esto es un tema legal ya muy importante donde de pronto se relaciona con lo que dice Alejandro. Aquí ya las empresas tienen que intervenir inmediatamente, pero miren que aquí, por ejemplo, en este proceso es porque se ha identificado que no se cumplieron las actividades como estaba estipuladas dentro de un procedimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que la persona que le pasó esto, y les estoy contando un caso de la vida real, la persona, por ejemplo, se saltó el procedimiento de... Hay personas dentro de las empresas que autorizan o no las transferencias de dinero hasta cierto monto. Entonces, pues obviamente esta actividad se pasó como tal el proceder que era el adecuado y pues obviamente esto va en contra de los sistemas y recuerden que los sistemas lo que ayudan es a controlar que las actividades se realicen como deben de ser. Entonces, lo que dice Alejandro puede ser en temas financieros, cuando se ha identificado alguna desviación de este tipo en el que se tiene que entrar como tal a solucionar el problema. Eh, en temas financieros, pues ustedes saben que es un tema muy crítico, entonces este tipo de auditorías bajo estas condiciones puede que sí se realicen sin previo aviso, ¿cierto? Pero cuando son auditorías como tal que ayudan a un sistema, no que entran a solucionar algo atípico, pues a identificar algo atípico o a evitar pues este riesgo tan grande que tienen las empresas. Y recuerden, no solo son las empresas, también son las personas las que estamos expuestas a este tipo de robos. Entonces tengan mucho cuidado las páginas que visitan, donde ingresan sus datos personales, donde ingresan las llamadas también pueden ser parte de esto, entonces tengan mucho cuidado con esto. Entonces, una auditoría, como habíamos visto, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas en forma objetiva. O sea, nos están pidiendo documentos que verifiquen que sí cumplimos como tal con ciertos numerales de las normas. Para determinar el alcance en el cual los criterios de auditoría, los criterios, como vamos a ver más adelante, los criterios son los requisitos para evaluar o para determinar el alcance en el cual los criterios de auditoría se cumplen. Entonces, nos piden esos documentos, nos piden esas evidencias para que podamos demostrar de que nosotros sí estamos cumpliendo con los numerales que nos exige cada una de las normas. Recuerden que esos numerales tienen un enfoque en ayudarnos a cumplir las actividades como deben de ser. ¿Listo? Esto nos ayuda como tal a realizar las actividades y obtener los resultados que esperamos. ¿Listo? Existen varios tipos de auditoría. Las auditorías más conocidas se conocen como estas tres. Entonces tenemos auditorías de primera parte, auditorías de segunda parte y auditorías de tercera parte. Resulta que nosotros dentro de las organizaciones podemos estar sujetos a que varias
hasta los mismos clientes quieran ir a verificar si nosotros sí estamos realizando como tal los productos adecuadamente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener auditorías o evaluación como tal de nuestros procesos y procedimientos de diferentes entes. Entonces, esas, lo que llamamos una auditoría de primera parte son las auditorías internas. Entonces, ¿qué es una auditoría interna? La que hace el mismo personal de la organización, enfocados en qué, en mejorar como tal esos sistemas. También se realizan programas de auditoría, o sea, es un área específica que tienen las organizaciones con personal capacitado que lidera cada uno de estos sistemas, o hay una persona que lidera los tres sistemas, ¿cierto? Cuando son, por ejemplo, sistemas integrados. Entonces, esta persona verifica que la documentación esté al día, que se estén realizando los procesos como debe ser. Esta persona se encarga de programar con los dueños de los procesos, los jefes de las áreas, estos programas de auditoría para que puedan ser como tal evaluados y se muestren las evidencias objetivas de que los procesos se están cumpliendo a cabalidad. ¿Para qué se hace esto? Esto a nivel interno se hace como un ejercicio para medir como tal el aceite, ¿cierto? Como para medir cuál es nuestro porcentaje de incumplimiento a nivel interno. Las auditorías de segunda parte o las auditorías externas las puede realizar como tal un proveedor, ¿sí? O las puede realizar, por ejemplo, otro ente externo como las partes interesadas. Y recuerden que las partes interesadas pueden ser, por ejemplo, los accionistas de la organización. Las partes interesadas pueden ser, por ejemplo, aliados estratégicos. Los accionistas de la organización, las partes interesadas de la organización pueden ser proveedores, como lo vimos acá, ¿sí? Entonces, son personas como tal a quienes les interesa que nuestros procesos también cumplan con los requisitos que nos van a llevar a cumplir esos objetivos. ¿Para qué nos preparamos entonces con auditorías de primera y segunda parte? Resulta que estas auditorías pues no tienen costo, estas auditorías se hacen en pro de la mejora continua. Pero estas auditorías de tercera parte se realizan para procesos de certificación, ¿listo? Cuando nosotros vamos a obtener o vamos a pagar como tal para que nos den un sello de alguna de estas normas, pues esto lo hace un ente externo, ¿sí? Y estos entes externos, pues obviamente esto tiene un precio, por eso estructurar un sistema de gestión pues requiere recursos, porque las empresas tienen que pagar para que venga una persona de algún ente certificador a que realice una auditoría, ¿sí? Estas auditorías son arduas, son extensas, porque ellos están verificando que verdaderamente esa persona, esa empresa, sí cumpla con todos los requisitos para que le den ese sello. Recuerden que tener un sello de estos en un producto o en un servicio, pues da una confiabilidad de que el cliente como tal sabe que estos procesos están como tal anticipándose a los riesgos de las desviaciones que se puedan presentar. Entonces, como este sello da tanta confianza, pues obviamente yo tengo que verificar que mis procesos sí cumplen a cabalidad. Entonces, recuerden, las auditorías de primera parte las hacemos de forma interna dentro de la organización. Las auditorías de segunda parte pues la pueden hacer partes interesadas o entes externos a la organización. Y las auditorías de tercera parte son esas auditorías que nos dan una certificación o una acreditación. También pueden ser, por ejemplo, auditorías a nivel legal, a nivel reglamentario, auditorías de tercera parte también puede ser, por ejemplo, cuando vienen los entes externos a verificar que nosotros estemos cumpliendo con temas, por ejemplo, ambientales. Y, por ejemplo, la CARDE puede venir a realizar una auditoría. Y estas auditorías, por ejemplo, cuando estas visitas de sorpresa, ¿cierto? Cuando no son planeadas es porque inmediatamente identificaron algo que no puede como tal esperar, sino que se tiene que solucionar ya mismo porque es de alto impacto, ¿sí? Entonces es diferente como tal a entrar a solucionar un riesgo potencial, ¿cierto?
o algo que se presentó como tal que impacta el medio ambiente y que no da espera, y otra cosa es una auditoría que nos ayude a mejorar un proceso o a llevar un proceso de mejora continua. Entonces, recuerden, tenemos 3 tipos de auditorías: auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte, realizada de forma interna, realizada de forma por partes interesadas o realizadas por entes que nos generan certificación o acreditación. Entonces recuerden que la certificación la pueden obtener las personas y la acreditación la obtienen, por ejemplo, los laboratorios o los establecimientos que requieren un sello en el cual da un soporte de que sus mediciones o los datos que estén generando pues son confiables. Entonces los laboratorios se acreditan, las personas, por ejemplo, nos certificamos, ¿sí? A nosotros nos certifican. Pero también podemos tener o realizar auditorías combinadas. Recuerden que nosotros como personas también nos podemos certificar como auditores, ¿sí? Entonces nosotros podemos realizar estos procesos de auditoría o nos pueden realizar a nosotros los procesos de auditoría. Entonces, recuerden que para poder realizar un proceso de auditoría, pues yo me tengo que preparar, yo tengo que conocer las normas, yo tengo que conocer como tal del proceso, yo tengo que conocer como tal cuál es el procedimiento adecuado para realizar una auditoría. Existen auditorías combinadas. Una auditoría combinada es cuando se lleva a cabo conjuntamente a un único auditado en 2 o más sistemas de gestión. O sea, cuando a una persona, que lo llamaremos auditado, le vamos a hacer preguntas correspondientes a diferentes normas, ¿sí? Ya sea norma ambiental y norma de calidad, o norma de calidad y norma de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, una auditoría combinada es cuando realizamos o auditamos varios sistemas de gestión. Una auditoría en conjunta es cuando varias personas, ¿cierto? Varios entes pueden realizar a un único auditado una auditoría, entonces llevada a cabo a un único auditado por 2 o más organizaciones auditoras, ¿sí? Entes externos como tal que estén evaluando a un mismo auditor. Entonces aquí nos auditan varios sistemas o varios entes nos auditan, por ejemplo, pueden venir tanto entes externos como entes legales a preguntarnos sobre un tema ambiental específico, ¿cierto? Entonces miren que son diferentes entes en una única norma. O aquí pueden auditar varias normas a una sola persona, pues a un único auditado. El programa de auditoría, chicos, entonces las auditorías requieren que tengan un plan y un programa, ¿sí? ¿Qué es el programa de auditoría? El programa de auditoría son los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas. Recuerden que esto es como un horario, esto es como lo que yo voy a hacer como tal en el año de la verificación de las auditorías. Entonces, estos se realizan en periodos de tiempo determinados y dirigidas hacia un propósito específico, ya sea entonces en calidad, ya sea integral o ya sea en seguridad y salud en el trabajo, pero entonces esto se planea, ¿sí? Se realiza un cronograma de las actividades y esto está dentro del programa de auditorías. Por eso yo estructuro desde inicio del año las auditorías que voy a realizar durante todo el año. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la gente se vaya programando, para que la gente vaya trabajando en ellas, ¿sí? Entonces, miren que estos programas de auditoría son comunicados y son planeados con mucho tiempo de anticipación para que la gente también esto no lo coja de sorpresa y esa última hora realizando procedimientos, realizando cosas que de pronto no tenga, sino que es para que la gente vaya conociendo las fechas y se vaya como tal planeando y vaya realizando los ajustes o las mejoras a sus sistemas de gestión cuando de pronto los tiene débiles o no los tiene completo para pasar como tal una auditoría en 100% de calificación. Entonces, un programa de auditoría es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de la aplicación. Recuerden que la norma pues tiene casi 10 numerales, pero yo en una auditoría yo no voy a entrar a auditar
esos 10 numerales, porque esos numerales tienen subnumerales, ¿sí? Entonces las normas son muy largas, por lo tanto yo escojo un numeral específico en el cual le comunico, o varios numerales específicos a los cuales le comunico al auditado que vamos entonces a entrar a evaluar dentro de esa auditoría. Su propósito es servir de orientación durante la ejecución de trabajo y de registro permanente de cada labor efectuada. Entonces es como tener un calendario y tener las fechas indicadas en las que yo voy a evaluar a quién, ¿cierto? A quién voy a evaluarle determinado sistema y qué numerales, ¿listo? Entonces la persona que va a recibir esa auditoría ya sabe qué le van a preguntar y pues obviamente se prepara en esto. El plan de auditoría es una descripción de las actividades y los detalles acordados de una auditoría. Entonces, el plan de auditoría lo va a preparar la persona el auditor, ¿sí? El plan de auditoría nos va a decir la información o cuál va a ser el paso a paso de la ejecución de ese proceso de auditoría, de ese proceso de acercamiento donde yo voy a preguntarle a una persona voy a leer como tal el numeral y en ese numeral pues voy a solicitar los documentos que exige cada una de las normas, ¿cierto? Que del alcance que yo haya establecido en ese programa de auditoría y que las personas me muestren como tal esa evidencia objetiva y vamos a hablar entonces qué esperamos encontrar, ¿sí? Entonces en ese plan de auditoría yo lo que estructuro es el paso a paso de lo que voy a hacer en esa charla o en ese encuentro que voy a tener con esas personas a quien voy a auditar. Entonces, un programa de auditoría y un plan de auditoría. ¿Qué función tiene el programa de auditoría? Pues el programa de auditoría tiene como función ser la agenda de todas las auditorías que se llevará a cabo en un periodo determinado. Recuerden, es como un cronograma. Y el plan de auditoría es la guía de lo que yo voy a examinar en una auditoría. El plan de auditoría por lo general lo tiene el auditor, ¿cierto? No necesariamente la persona que programa las auditorías es el que va a auditar, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, en mi empresa un equipo de trabajo de auditores internos y como líder yo voy a hacer todo lo que es el programa de auditoría y el plan de auditoría lo hace el auditor que va a visitar como tal el área específica que va a verificar, ¿listo? Entonces, ¿quién hace el programa de auditoría? El responsable de los sistemas de gestión. ¿Y quién hace el plan de auditoría? El auditor que va a visitar como tal al auditado, ¿listo? Entonces, miren que uno es como el programa grande, es el que reúne como tal las fechas, y el plan de auditoría es el que reúne el paso a paso de lo que yo voy a realizar en ese encuentro en el que voy a verificar el cumplimiento de una norma. ¿Quién debe conocerlo? ¿Quién debe conocer el programa de auditoría? Pues las personas que van a ser auditadas. Sí, miren que esto no es de sorpresa. Las personas ya les han comunicado que van a ir a evaluar ciertos numerales, de qué norma, en qué fecha. Plan de auditoría, recuerden que este lo hace como tal el auditor. Entonces, ¿quién hace el plan de auditoría? ¿O quién debe de conocer el plan de auditoría? Los que van a ser auditados. Entonces, aquí no hay nada oculto, porque recuerden que lo que queremos es cumplir para que cuando venga un ente externo, obviamente cumplamos a cabalidad y todo sea transparente. Y si vienen, por ejemplo, los clientes y quieren conocer nuestro proceso, pues no haya nada oculto, sino que todo sea transparente. ¿Cuándo se debe conocer el programa de auditoría? En el momento en que quedan planificadas las distintas auditorías que se realizarán durante el año. Esto se comunica, por eso miren que se comunica con mucho tiempo de antelación. ¿Para qué? Para que la gente se vaya preparando durante ese periodo y cuando llegue la auditoría, pues obviamente ya hayan tenido un buen tiempo para que preparen, para que mejoren, para que de pronto si no tienen un documento que saben que da respuesta al numeral que estaba programado a auditar en el programa de auditoría, pues se pongan al día y trabajen en él para que cuando llegue la fecha de la auditoría, pues puedan mostrar esa evidencia de cumplimiento del numeral. ¿Cuándo se conoce el plan de auditoría? Unos días antes de ser auditados. Un criterio de auditoría. Recuerden entonces que las auditorías se realizan con el objetivo de demostrar los criterios de auditoría. ¿Y qué es un criterio de auditoría? Según la norma ISO 9000, que es la que nos da como tal los conceptos de la norma de un sistema de gestión de calidad, un criterio de auditoría es un conjunto de requisitos usados como referente frente a la cual se compara la evidencia objetiva. O sea, es el requisito que está pidiendo un numeral de la norma específica. Entonces, una
auditoría tiene entre sus objetivos determinar el grado de conformidad del sistema de gestión que se va a auditar con los criterios de auditoría. Recuerden, los criterios de auditoría son los numerales, las especificaciones o los requerimientos que está pidiendo el numeral de la norma. De modo que de manera previa se debe determinar cuáles son dichos criterios. En otras palabras, cuál va a ser la referencia frente a la cual se va a determinar la conformidad e identificar los posibles factores o aspectos que pueda representar un riesgo para el desempeño del sistema de gestión. Entonces, si vamos a evaluar los criterios de la calidad, pues los criterios de auditoría van a estar referenciados en la norma ISO 9001. Si vamos a hablar entonces de la norma ambiental, pues entonces vamos a referenciar los numerales de la norma ISO 14001 y si es la de seguridad y salud en el trabajo, entonces en los criterios de auditoría de la norma o en los requisitos o en los numerales especificados dentro de la norma ISO 45001. Existe una norma que se llama la ISO 19001. Esta norma da como tal los criterios así como tenemos una norma que nos da los requisitos para un sistema de gestión de calidad, esta norma 19011 nos da los requisitos para realizar un proceso de auditoría, ¿sí? Miren que todas estas normas están documentadas y tienen un paso a paso, son estándares en los cuales yo los tengo que llevar y hacerlos propios dentro de la organización. Entonces, esta norma 19011, que recuerden que es la que nos da como tal los requisitos para los procesos de auditoría, nos define entonces unos términos que se utilizan dentro de los procesos de auditoría para cualquiera de los sistemas que estemos utilizando. Estos son entonces la evidencia objetiva, el hallazgo de auditoría y las evidencias de la auditoría. La evidencia objetiva es un dato que respalda la existencia o veracidad de algo, ¿sí? Y esto es como tal lo que nosotros tenemos que mostrar. Por ejemplo, los registros son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Esto cumpliría como una evidencia objetiva. La evidencia de la auditoría son, por ejemplo, los registros, las declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría. Entonces, un auditor tiene que conocer la norma y conocer qué es lo que va a ir a preguntar, ¿sí? Un auditor no puede dejarse engañar o no puede llevar, por ejemplo, un proceso que no quede claro, un proceso, por ejemplo, que le muestren cualquier documento y diga, sí, eso cumple como tal con ese numeral. No, tiene que ser verdaderamente una evidencia que respalde la respuesta a ese numeral de determinada norma, ¿listo? Los hallazgos de auditoría son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que espera la norma y qué fue lo que yo le mostré? Verdaderamente, entonces, estos sí cumplen, los que no cumplan, entonces empiezan a identificarse como hallazgos de la auditoría. Vamos a ver algunos conceptos dentro de esta norma ISO 19011, versión 2018, que recuerden que nos da como tal las referencias para los procesos de auditoría. Entonces, dentro de esta norma encontramos varios conceptos. Estos conceptos son clientes de la auditoría. Un cliente de la auditoría puede ser la organización o persona que solicita como tal la auditoría. Un auditado puede ser una organización que es auditada en su totalidad o en alguna parte de su proceso. Un equipo auditor es una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Entonces, los auditores, hay empresas, por ejemplo, como Icontec, estas empresas tienen varias personas con conocimientos en la norma, por ejemplo, ambiental, por lo tanto, estas personas estudiaron como tal algo referenciado en temas ambientales, conocen la norma y van a diferentes empresas, no conocen sus procesos, pero sí conocen cuándo las cosas se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Y ya cuando son procesos específicos que no lleguen a ser de la competencia del auditor, llevan a alguien que se llama un experto técnico, o sea, una persona que ha trabajado muchísimos años específicamente en ese proceso y por lo tanto tiene conocimientos específicos de los temas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ingeniero ambiental que vaya a auditar un proceso ambiental
pero hay procesos específicos de tratamientos de agua que requieren conocimientos, ¿cierto? Entonces, conocimientos específicos, por lo tanto, llevan a expertos técnicos que conocen en cuanto a procedimientos, a equipos, a resultados, a desviaciones, de pronto que no, conocimientos que no son del alcance de un auditor normal, ¿listo? Entonces, esto es lo que llamamos un equipo auditor. En una auditoría yo puedo recibir o a un auditor o a varios auditores, ¿sí? Un auditor es una persona que lleva a cabo un proceso de auditoría. Un experto técnico es una persona que aporta conocimientos o experiencia específica al equipo auditor. Y el observador son personas que acompañan al equipo auditor, pero no actúa como un auditor, sino simplemente como un observador. O sea, es una persona que llega a mi proceso a evaluar, ¿cierto? Mi proceso, pero este no realiza ninguna intervención. Este simplemente mira cómo se realiza todo el proceso. Hay directrices para los procesos de auditoría, entonces una de esas directrices es la integridad, el fundamento de la profesionalidad. Cuando yo voy a verificar el cumplimiento de un proceso, pues obviamente aquí tengo que ser muy transparente dentro de lo que esté evaluando. Verdaderamente esto es un proceso de mejora de la organización, por lo tanto yo tengo que verificar que sí se está cumpliendo y no que se está cumpliendo a medias, porque por ejemplo un cumplimiento a medias en temas ambientales pues puede llevar a que la empresa cumpla ante un ente incumpla ante un ente externo o ante un ente legal y pues esto lleve a la empresa a sanciones que son multimillonarias, son de miles de millones de pesos cuando se incumplen, por ejemplo, estas normas ambientales establecidas por por el Estado. Entonces, por eso yo tengo una responsabilidad muy grande cuando soy auditor, porque yo, por ejemplo, no puedo llegar a auditar, digamos, son amigos las personas que yo vaya a llegar a auditar, y por esa amistad yo diga, yo evidencia que no hay cumplimiento, y por esa amistad yo diga, no, sí, detrás de eso, detrás de ese acto, hay una responsabilidad muy grande a la cual la empresa está enfrentando en temas legales. Entonces, el fundamento de la profesionalidad. Los auditores y los individuos que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo éticamente, con honestidad y responsabilidad. Los auditores tienen una responsabilidad muy grande frente a la organización. Los auditores deberían emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. ¿Para qué? Pues obviamente cuando yo no conozco de un tema, pues no tendría el criterio para definir si verdaderamente lo que me están mostrando hace parte de la respuesta o del cumplimiento ante un proceso. ¿Listo? Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones, lo que les comentaba ahorita. Voy a auditar a alguien que es un amigo y resulta que por la amistad que tenemos yo identifiqué que no está cumpliendo con el requisito o con el numeral frente a un criterio de auditoría de la norma ISO 9001, pero por ser amigos yo lo voy a poner que sí. Detrás de esto está la empresa, están los clientes que están comprando esos productos. Entonces, miren la responsabilidad de una auditoría. Ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras se lleva a cabo una auditoría. La presentación de imparcialidad. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes y resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería de ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Entonces, en una auditoría no nos vamos a pelear y un auditado no va a ponerse a pelear con un auditor a decirle que sí, hombre, que esto sí cumple. No, eso no se hace dentro de los procesos de auditoría. La auditoría nos ayuda a mejorar, nos ayuda como tal a dar una respuesta de confiabilidad ante un sistema. Por lo tanto, la comunicación debe de ser muy clara entre las dos partes. Debido cuidado profesional.
Entonces los auditores deberían de proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Por ejemplo, yo puedo contratar a un ente externo, ¿cierto? Para que no me va a certificar, pero que me va a prestar un servicio de auditoría para que me vaya preparando y cuando llegue el ente certificador, pues obviamente yo estar en un nivel muchísimo más alto. O encontrar mi sistema de gestión mucho más fuerte, ¿listo? Para que esa certificación no demore tiempo, sino que yo pueda llegar a corto plazo a obtener mi certificación, por ejemplo, de calidad. Entonces, un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonables en todas las situaciones. No pensar cosas que no son objetivas, no dar juicios que de pronto nos llevan a resolver o a mejorar un proceso, sino juicios que sean razonados con todas las situaciones de la auditoría. Confidencialidad, chicos, cuando nosotros hacemos una auditoría conocemos muchísima información interna y esa información interna obviamente debe de llevar a un proceso de seguridad de información. Si yo soy auditor, yo no puedo, toda la información que yo esté verificando, pues esta no puede salir ni puede ser comentada a otra empresa. Entonces los auditores deberían de proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de las tareas. La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría o de modo que perjudique el interés legítimo del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o de lo que llamamos información confidencial que se conoce dentro de las empresas en determinados sistemas o en determinados procesos de auditoría de algún sistema. La independencia, los auditores pues deben de ser independientes. Claro que hay, por ejemplo, auditores que son auditores de la misma compañía, por lo tanto, pues obviamente la compañía debe de cumplir y yo hago parte de esa compañía, pero yo tengo una responsabilidad y es que si yo llego a emitir un juicio inadecuado, hay un ente legal que va a verificar, digamos, el mismo numeral y ante él, pues yo no voy a poder decir no voy a poder mentir. Entonces, los auditores deben de ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo o de conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían de ser independientes de la función que se audita, si es posible. Lo que les digo, hay veces hay auditores que laboran en la misma organización, por lo tanto, obviamente ellos están también de parte de la empresa, que la empresa pues quede muy bien, pero yo también debo de tener como tal esa independencia de mis funciones en el cargo de la auditoría para poder decir verdaderamente no estamos cumpliendo. Si yo no puedo hacer que esto parezca en el papel bien cuando verdaderamente las cosas en la organización no están funcionando adecuadamente. Los auditores deben mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurar de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría estarán basados solo en la evidencia. Por eso la documentación es tan importante, los registros son importantes porque estos son como tal la evidencia o el resultado o el soporte de que estamos cumpliendo con un proceso como es debido. Para las organizaciones pequeñas puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes porque resulta que pues, obviamente no tienen como tal la capacidad estas empresas pequeñas de contratar un ente externo, por lo tanto las mismas personas de la organización a nivel interno pues tienen que evaluarse ellos mismos sus procesos. Entonces, obviamente, pues el objetivo es que siempre estos sistemas cumplan, pero pues esto tiene que ser de forma imparcial. Enfoque basado en las evidencias, entonces yo tengo como auditor que soportar el cumplimiento de un numeral o de un criterio de auditoría, o sea, de un numeral de una norma, verdaderamente con las evidencias que demuestren el cumplimiento. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiable y reproducir
irreproducibles, fiables y reproducibles, es un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser verificable, o sea, que cualquier persona que quiera venir a evaluar verdaderamente el cumplimiento, pues sea reproducible, que lo pueda evidenciar aquí o en donde quiera que esté. En general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Recuerden que muchas veces las empresas realizan auditorías a nivel interno, pero hay otras auditorías en las que yo pago para que vengan y me envíen un grupo de personas o un grupo de auditores a que evalúen, o alguien que conoce muchísimo el proceso porque trabajó, digamos, en un proceso o en otra empresa que se dedicaba a lo mismo. Entonces también tiene conocimientos y también sabe cómo se hacen las cosas y cómo se deben de realizar correctamente. Entonces debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que pueda depositar en las conclusiones de la auditoría. Un enfoque basado en riesgos. Obviamente, obviamente no, recuerden que los sistemas de gestión de calidad, dentro de su modificación de la versión 2015 a la versión 2018, incluyó como tal un tema de enfoque en el riesgo. Cuando yo me enfoco al riesgo, pues obviamente puedo anticipar, ¿sí?, a que lo que esté sucediendo, pues como freno de lleno que no siga sucediendo. Entonces, un enfoque basado en riesgo, un enfoque de auditoría que considere los riesgos y las oportunidades, pues estas son las que van a mejorar como tal mis sistemas de raíz. El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría, al fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría. Entonces, yo tengo que anticipar de todos esos aspectos que puedan entrar a poner en riesgo mi organización, pues yo tengo que anticiparme a esto para que después no, los riesgos obviamente se generan en daños, en pérdidas de clientes. Entonces, ¿cómo puedo yo anticiparme a esto dentro de una auditoría? Entonces, recuerden que todos los sistemas dentro de la organización están sujetos a un proceso del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, dentro del numeral 6 tenemos entonces dentro del planear, recuerden que estamos dentro de las actividades de las auditorías. Entonces, en el planear iniciamos la auditoría. En el 6.3, preparación de las actividades de la auditoría. En el hacer, pues ya como planeamos las actividades de la auditoría, ¿qué vamos a auditar? Vamos entonces a realizar como tal las actividades de auditoría y a realizar la preparación y distribución de los informes de auditoría. Este informe de auditoría es como cuando nosotros realizamos un trabajo y al final nos toca realizar un informe de lo que hicimos, pues aquí también se hace un informe de auditoría. Al final nosotros tenemos un plan de auditoría, ¿cierto? Que es como lo que esperamos nosotros tener. El plan de auditoría lo que me dice es el paso a paso de lo que yo espero obtener de esa auditoría, ¿cierto? Pero el informe de auditoría pues me va a especificar si verdaderamente cumplo o no. El verificar es la finalización de la auditoría y el actuar es la realización de las actividades de seguimiento de la auditoría, inicio como tal del proceso de mejora continua. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de un proceso de auditoría? Cuando yo llego a hacer una auditoría, llegó la fecha, ¿cierto? Entonces, en el programa de auditoría dice que hoy, 28 de septiembre del 2021, yo tengo que realizar entonces la auditoría del proceso del proceso productivo, ¿cierto? De determinada fábrica. Entonces, voy a realizar la auditoría, que es para hoy. Llego, me reúno como tal a la hora esperada, porque yo tengo que especificar la hora en la que el alcance de tiempo que voy a utilizar dentro de la auditoría. Entonces, yo llego a las 8 de la mañana, me reúno como tal inicialmente con las personas que van a recibirme el proceso de auditoría, hacemos un proceso de presentación, es como una reunión inicial. Yo no puedo llegar a decir, bueno, listo, vine a auditar. No, yo tengo que reunirme, tengo que realizar un proceso, presentar a todo mi equipo de auditoría, conocer a quién voy a auditar, quién me va a recibir la auditoría, las instalaciones del lugar donde vamos a realizar la auditoría, listo, el tiempo como tal que vamos a emplear para cada uno
para revisar cada uno de esos numerales que vamos a auditar. Entonces, es importante dentro de una auditoría que las personas primero sean competentes en el proceso de realizar esta auditoría. Y esta auditoría no tiene que ser una persona que llegue con mala cara o atemorizar a todo el mundo y, ay, no, yo no voy a cumplir esta auditoría, no, esto es malo para mi proceso porque los resultados de esta auditoría van a demostrar de que yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, esto no es lo que se tiene que generar en una auditoría. Una auditoría es un proceso de mejora continua. Aquí voy a identificar de pronto lo que yo no veo de forma errada, ¿cierto? Que estoy haciendo y esta otra persona me va a mostrar, me va a abrir como tal ese panorama que de pronto yo no alcanzo a evidenciar. Entonces, es importante saludar amablemente para romper el hielo y aliviar la tensión de los auditados, porque obviamente es cuando nos van a hacer un examen y estudiamos mucho, pero no sabemos qué nos van a preguntar, entonces estamos asustados, asimismo se sienten las personas que van a ser auditadas, presentar el equipo auditor, recordar los objetivos del por qué se ha hecho como tal esa auditoría, aclarar el itinerario en cuanto a fechas y al horario en que van a estar visitando ya sea las áreas, los procesos para recoger como tal esas evidencias objetivas del cumplimiento de los numerales, acordar a qué hora van a cerrar como tal, a realizar la reunión de cierre, porque hacen una reunión de apertura y luego cuando pasen las actividades de auditoría se vuelven y se reúnen para hacer una reunión de cierre, ¿sí? Para identificar rápidamente qué fue lo que hallaron, en qué hubo desviaciones, listo, y ya vamos a ver cómo se realiza esa parte. Explicaré en palabras claras el procedimiento de auditoría y los hallazgos, porque recuerden que cuando nosotros hacemos una auditoría, el objetivo principal es encontrar el cumplimiento o no de esas normas. Entonces vamos a ver qué tipos de hallazgos podemos encontrar nosotros en una auditoría y sobre todo la confidencialidad de la información. Recuerden que acá estamos conociendo procesos internos y dentro de esos procesos internos pues cabe los procesos de investigación y desarrollo. Yo, si es parte de conocer, por ejemplo, formulación de nuevos productos, pues obviamente yo tengo que generar un nivel de confidencialidad muy alto, listo, yo no puedo llevar esta información ni beneficiarme a mí mismo, ay, mira, aprendí a hacer la fórmula de un colorante, entonces voy a realizarlo yo también y voy a beneficiarme como tal de esa información que adquirí en un proceso de auditoría, eso jamás se debe de hacer. Técnicas de auditoría. En la realización de las auditorías hay tres factores muy importantes. Primera, la imagen y la expresión corporal del auditor. Recuerden que esta persona debe de llegar con nivel como tal de conocimiento, ¿cierto? Y de verificación de mis procesos, pero esta persona pues debe de ser amigable. Esto no quiere decir pues que que no vaya a tener la actitud adecuada para este proceso que es tan serio. Una comunicación verbal y no verbal adecuada. Recuerden que la comunicación verbal es cuando nos expresamos como tal por palabras y la no verbal es nuestra posición, nuestro movimiento de manos, demostrar como tal nuestras emociones como con la cara, ¿listo? Entonces esta comunicación verbal y no verbal es muy importante dentro de estos procesos. Los métodos y las técnicas de auditoría, entonces las personas también estudian para ser auditores. Esto no es llegar y verificar si estamos cumpliendo o no, no, yo tengo que prepararme para poder ser auditor. La imagen y expresión corporal del auditor es vital en esta relación con sus auditados, por lo que es importante entonces ser puntual, llegar a tiempo, ni antes ni después de la hora en la cual se pactó como tal el programa de la auditoría. El vestuario, la imagen, yo no le estoy diciendo que llegue de smoking, pero llegue como tal con una presentación adecuada para el sitio de la auditoría. Entonces, si yo voy a visitar una planta y vamos a entrar al proceso, por lo general estas plantas de alimentos exigen que usted no vaya con las uñas pintadas, no vaya maquillada, no vaya en tacones, no vaya con joyas. Entonces, obviamente usted debe de ir de acuerdo, ¿cierto? Bien presentado, de acuerdo al proceso que usted va a auditar. La imagen del auditor
auditor pues debe estar relacionada con el control, orden y limpieza de su aspecto personal. La comunicación verbal es muy importante. El auditor debe de cuidar su tono de voz, porque yo no puedo atemorizar como tal a mi auditado, porque eso pues me va a bloquear al auditado y pues se puede dañar un proceso de auditoría, porque las personas hay veces, chicos, se ponen tan nerviosas que les da tanto temor del resultado que pueda ser negativo, que se pueden poner hasta a llorar. Entonces obviamente esto daña, puede parar una auditoría. Entonces yo no puedo generar miedo en mi auditado, sino que recuerden que esto tiene que ser un proceso de mejora. La comunicación no verbal, que son todos los gestos que hacemos pues con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestra cara, teniendo que los gestos en muchos casos son involuntarios. Hay personas, por ejemplo, que no encuentran el documento que buscan, entonces hacen como ñocos o voltean la boca, y entonces ese tipo de cosas pues los evitan mucho dentro de los procesos de auditoría. Muchos casos involuntarios, por ejemplo, de gestos, afectan la manera como nos comunicamos. El auditor debe de cuidar en todo momento su expresión corporal. Cuando realizamos entonces un proceso de auditoría, realizamos el plan de auditoría, generamos como tal los hallazgos. Los hallazgos, ¿qué es? Es el plan de auditoría que yo tengo como tal estipulado, lo comparo, lo confronto con lo que la norma me está pidiendo versus lo que me mostró como tal el auditado, que para él es el documento que evidencia el cumplimiento. Si esto se cumple o no, pues entonces yo empiezo a chulear, ¿cierto? A chulear o a dar como tal cumplimiento a estos numerales. Se hace una conclusión de la auditoría. Disculpen, yo doy ingreso a alguien de la universidad. Hacemos entonces la conclusión de la auditoría, presentamos un informe de auditoría. Es muy importante, chicos, que al finalizar los procesos de auditoría, yo realice un informe de auditoría y este sea comunicado de forma rápida a las personas en qué cumplimos y en qué tenemos que mejorar. ¿Sí? Estos informes de auditoría no se pueden presentar ni a los 2, ni a los 3 meses, no, como máximo una semana. ¿Sí? Pero estos informes de auditoría, es más, al final de la auditoría se presenta un informe, ¿sí? Como un primer bosquejo del informe estructurado de lo que se encontró, de los hallazgos de la auditoría, y se hace una reunión de cierre. En esa reunión de cierre, pues hablamos cuál era nuestro plan de auditoría, qué era lo que teníamos que realizar y qué fue como tal lo más relevante dentro de todo ese proceso de las actividades de las auditorías, ¿sí? Recuerden que los informes son muy importantes, porque imagínense que nosotros no tengamos una retroalimentación de en qué tenemos que hacer ese proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces estos informes de auditoría como tal nos van a mostrar los hallazgos de las auditorías, y esos hallazgos de las auditorías pueden clasificarse en diferentes aspectos. Un hallazgo de auditoría entonces es el resultado de la evaluación de la auditoría recopilada frente a esos criterios de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo tengo un numeral, ¿cierto? En un plan de auditoría, a mí me van a evaluar un cierto numeral de la norma, por ejemplo, calidad, de la ISO 9001, versión 2018. Entonces, ese numeral pues espera que cumpla con un documento, con un procedimiento, con un registro. Entonces, como si yo no cumplo con eso, pues de ahí se genera un hallazgo de auditoría, pero yo puedo cumplir de forma parcial ese numeral, por lo tanto no es un incumplimiento total, es algo en lo que yo tengo que trabajar y mejorar. Entonces, los hallazgos de las auditorías indican conformidad o no conformidad. Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de oportunidades de mejora o al registro de buenas prácticas. Si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales o reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden denominarse cumplimiento o no cumplimiento. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los hallazgos de una auditoría. En una auditoría, yo puedo entonces tener evidencias, ¿cierto? Parciales del cumplimiento de una norma. Entonces, esos hallazgos, por ejemplo, el numeral 6.2 esperaba entonces un documento para dar conformidad o dar cumplimiento a ese numeral. Resulta que sí,
tengo el documento, tengo el procedimiento que la norma me dice que yo debo de documentar, por lo tanto, eso es una conformidad. La conformidad es el cumplimiento del requisito, es cuando yo mostré como tal esa evidencia objetiva del cumplimiento de ese numeral de la norma. Pero ¿qué pasa si yo no, si me piden el procedimiento y yo no lo tengo? Pues cuando yo no lo tengo es un incumplimiento y por lo tanto se clasifica ese hallazgo como una no conformidad. Entonces, obviamente, cuando a mí me hacen una evaluación y yo tengo el 80% de las conformidades, pues genial, ¿cierto? Me fue muy bien. Pero cuando ese 80% es de no conformidades, entonces empiezan a sumar las no conformidades en cuanto a los aspectos del incumplimiento del requisito, ¿sí? Y aquí en estas no conformidades es que yo tengo que empezar a trabajar luego de que pase esta auditoría. Entonces, miren que las auditorías me ayudan a mejorar. Por eso esto es un proceso de mejora continua. Por eso yo tengo que empezar entonces a evaluar, a planear, a hacer, a verificar y actuar nuevamente para que cuando me vuelvan a hacer una auditoría, estas no conformidades queden superadas. Igual, estas no conformidades se establece un tiempo pertinente para yo dar cierre, para que estas no conformidades se vuelvan conformidad. Entonces, por ejemplo, yo no tengo completo el procedimiento de dicha actividad, pues entonces uno de los compromisos para el cierre, para lograr que esa no conformidad se vuelva conformidad es terminar el documento y mostrarlo en una nueva auditoría como conformidad, ¿sí? Las no conformidades también se pueden clasificar según el contexto de la organización. Recuerden que el contexto de la organización es ese análisis interno y externo de cada una de las empresas y de los riesgos en los cuales se puedan enfrentar estas empresas. Entonces, esas clasificaciones se pueden realizar entre menor o mayor. Por ejemplo, yo puedo encontrar una no conformidad mayor, que esas no conformidades mayores quiere decir que son críticas para el proceso, o una no conformidad menor. Entonces yo las clasifico. ¿Qué tan importantes o qué tan menos importantes o qué tan urgentes tienen que ser el cierre de este tipo de hallazgos, ¿cierto? De no conformidades. Entonces recuerden que yo puedo tener conformidad o no conformidad. Y esas no conformidades, pues yo puedo clasificarlas de acuerdo a qué tan graves o menos graves sean. Entonces deberían de revisarse con el auditado para obtener un reconocimiento de lo que la evidencia de la auditoría es precisa y, y lo que se entiende como tal, como no conformidad. Se debería hacer todo lo posible para resolver las opiniones divergentes sobre las evidencias o los hallazgos de la auditoría. Recuerden, se puede presentar, por ejemplo, una confusión en que el auditado considere que ese es el documento que da respuesta, pero ante los ojos de un auditor eso no es el documento que da respuesta. Entonces, llegar como tal a un proceso de retroalimentación de cuál sería entonces el documento adecuado para dar cierre como tal o cumplimiento a dicho numeral. Los problemas no resueltos deberían de registrarse en el informe de la auditoría. Una no conformidad puede tener entonces diferentes matices y puede clasificarse como una observación o como una oportunidad de mejora. Pues obviamente estas están clasificadas así porque aunque no se clasifican como una no conformidad mayor, pues pueden. Por ejemplo, una observación es un hallazgo en el que sí existe un cumplimiento, pero es parcial. Si yo no la resuelvo rápido, por ejemplo, finalizar un documento, por ejemplo, terminar un procedimiento, ¿cierto? Pues no lo terminé, por lo tanto es una no conformidad, pero esto me lo clasifican como una observación. Quiere decir que sí, que no es de alto impacto para mi proceso, o sea, que no va a bloquear un proceso o que no va a desviar, por ejemplo, los requisitos de calidad, pero si yo no lo hago, en un futuro sí va a poder generar como tal o convertirse en un incumplimiento, ¿sí? Por lo tanto, las observaciones son hallazgos en el cual sí se cumple, pero en el futuro se cumple parcial, pero en el futuro puede convertirse en un incumplimiento debido a cómo se está desarrollando la actividad. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, cumplimientos a medias de los numerales, ¿listo? Entonces, lo estoy empezando a gestionar, no lo he terminado, pero si yo no lo hago en un futuro, pues eso se puede convertir en una no conformidad mayor. La oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello, se determina bajo criterios objetivos que existe que se puede mejorar.
para optimizar como tal la actividad, tarea o proceso. Entonces, estos conceptos de no conformidad, de conformidad, eh, conformidad, no conformidad mayor, no conformidad menor, una observación o una oportunidad de mejora es lo que nosotros obtenemos de ese proceso de auditoría. En ese proceso de auditoría, entonces al final, todas estas no conformidades o conformidades de cada uno de esos numerales se va estableciendo en el informe, porque al final a nosotros nos informan en qué cumplimos y en qué no cumplimos, qué es una observación y qué es una oportunidad de mejora, qué fue una conformidad y qué no es una conformidad en el requisito. Recuerden que esto es un proceso de mejora continua, por lo tanto aquí todo tiene que ser transparente y ser comunicado, porque por ejemplo lo que no cumplamos tenemos un tiempo en el cual nosotros tenemos que convertir esas no conformidades en conformidades de la norma. No es que listo, nos evaluaron, encontramos que no cumplimos en esto y ya, y todo se queda así. No, chicos, esto es para que nosotros realicemos un proceso de mejora y ese proceso de mejora se da entonces dando cierre a esos incumplimientos, a esas desviaciones o a esas no conformidades que encontró el auditor en nuestro proceso auditado o en las personas que auditaron. Requisitos para el informe de auditoría que se presenta al final como tal de este proceso de auditoría. Entonces el informe debe emitirse dentro del tiempo acordado. Recuerden, no, ¿para qué un informe de 6 meses después? No, yo necesito en el menor tiempo posible o en el tiempo que se haya como tal establecido el informe donde yo tenga como tal el despliegue de las conformidades, de las no conformidades, de las observaciones, de las oportunidades de mejora que identificó el auditor en mi proceso. El informe debe presentar fechas de realización y de presentación. El informe debería de ser revisado y aceptado según corresponda de conformidad con el programa de la auditoría. Al final, cuando terminamos, una auditoría puede durar días, como puede durar solo un día, como puede durar solo una mañana. Eso ya pues depende del alcance del numeral o de la norma que se esté auditando. Al final, después de que realizamos como tal ese proceso de identificación de esas conformidades, de esas no conformidades, al final nos volvemos a reunir para hablar cómo se desarrolló como tal ese proceso de auditoría, si se cumplió, si no se cumplió a cabalidad, si se tiene que volver a programar porque de pronto el tiempo fue muy corto y el alcance de la auditoría pues requería un tiempo más largo. Esto se puede presentar. Entonces, en esta reunión de cierre se habla sobre pues, las observaciones o lo que se identificó durante este proceso, se establecen las fechas en el cual se va a presentar el informe y pues con esto finalizamos como tal ese proceso de auditoría. Listo, recuerden, este proceso es vital. Después de haber estructurado todo un sistema, pues las auditorías es lo que me permite evaluar o fortalecer como tal por medio de la identificación de estas conformidades y no conformidades, pues esto es lo que me ayuda a volver un sistema de gestión fuerte. Si yo tengo, por ejemplo, 300 no conformidades, pues yo tengo que empezar a hacer el cierre de estas 300 no conformidades y aquí empieza el trabajo de las personas como tal dentro de los procesos para dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo logro cerrar, por ejemplo, en una auditoría interna, si yo encuentro 300 no conformidades, pues yo las tengo que cerrar porque cuando llegue el ente auditor, pues yo no puedo tener este tipo de eventos, ¿sí? Cuando llegue el auditor el que certifica, pues recuerden que a yo le estoy pagando para que verifique que yo cumplo con una norma y pues me va a dar como tal un sello, un soporte. Por lo tanto, yo tuve que haberme preparado muy bien a nivel interno para poder cumplir con este ente, ¿sí? O sea, nos preparamos mucho tiempo para fortalecer un sistema de gestión para que cuando por fin tengamos el recurso y nos vamos a enfrentar a una auditoría de certificación, pues ya hayamos hecho muchos procesos de auditorías internas para poder pulir y fortalecer esos sistemas, ya sea el de calidad, ya sea el ambiental, ya sea el de seguridad y salud en el trabajo, otros sistemas de gestión que se implementen dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para ayudarnos como tal a cumplir con esas directrices o con esos objetivos principales de la organización, ¿sí?
Y con esto, chicos, finalizamos como tal nuestro proceso de auditoría y con esta última tutoría finalizamos nuestro módulo de sistemas integrados de gestión, ¿sí? Quisiera escucharlos, chicos. Quisiera que me dieran una retroalimentación de cómo estábamos al inicio, de que empezamos esta primera semana y cómo estamos ahora, ¿sí? Logramos como tal tener un concepto más amplio de los sistemas de gestión y de lo que conlleva como tal establecer esto para una organización. Quiero escucharlos, chicos. Profe, Dime. pues no, la verdad, no tenía, pues sí se sabía que pues no lo trabajamos a fondo como tal en la compañía, de pronto, no sé, pues de mi parte no, pero sí se evidenció de que pues a diario trabajamos en ellos, a diario pues vivimos con todos estos procesos, pero pues más que eso nos quedó claro pues las tres normas, las cuales nos dio explicación, de las cuales nos nutrió, entonces nada, estuvo muy aportante todo, muy chévere. Vimos la importancia de cada una de ellas, de la calidad, de la ambiental y la de seguridad como tal, pues entonces nos queda mucho más claro y pues vamos a ver, yo creería que más partícipes de estas normas cada día en la compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Andrés, Buenas noches para todos. buenas Bueno, noches, profe, Andrés. la expectativa que teníamos al principio de la clase, pues finalizando, creo que es la mejor experiencia porque pues el tema de normatividad se tiene muy claro en las empresas que uno labora, pero es muy, digamos, muy superficial. Pero con la clase, la verdad es que los conceptos fueron ya muy claros, pues, como dice el compañero, con respecto a las tres normas. Uno sí entiende que viene la auditoría y el temor y finalmente uno no sabe ni si van a preguntar. Muchas veces por falta de desconocimiento, a veces le hacen aprender a uno es que la misión, la visión y mira que finalmente no preguntan nada de eso. Es más como enfocarse en los procesos como tal, saber lo que cada persona debe hacer en su labor. Pero sí, profe, la verdad es que con esta tutoría se fortalecen mucho los conceptos referente a estas tres normas que son tan vitales para la vida de las empresas y también para la cotidianidad de nosotros. Ok, muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere participar? Quiero escucharlos. Alejandro, Profe, buenas noches. De buenas ratico, noches. sino que no la quise interrumpir. No, verdad que pues ha sido muy interesante durante estas 8 secciones porque hemos como ampliado pues el conocimiento de todos los procesos que debe tener una empresa a su momento en las diferentes áreas, sobre pues el manejo que se debe dar para que la empresa funcione bien, para que todos los procesos se estén realizando correctamente, para no tener después como tropiezos. Lo de la responsabilidad social dentro de una empresa es muy importante porque de esta manera se enseñan a los colaboradores como a ser más cuidadosos con el material de trabajo, con todo lo que tenga relacionado que ver con el medio ambiente, con el reciclaje, porque allí de pronto se puede ir también ellos educando a sus hijos, como yo le decía, a sus primitos, a sus hermanos, a sus sobrinos, hasta a sus nietos en la casa. Y de verdad que es muy chévere ir conociendo cada uno de estos procesos, porque pues más de uno estamos en empresa, entonces como que, y valga la redundancia, es tener como todo muy presente, estar preparados porque no sabemos, hoy estamos en un puesto y mañana podamos estar en otro y nosotros podemos ir como practicando lo que hemos visto con usted hasta el momento. Pero verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Alejandro.
Recuerden que estas normas, aquí solo hemos visto un 30% de lo que son las normas, ¿sí? Aquí vimos recuerden que el otro 70% que necesitamos para tener mucho más conocimiento, pues depende de ustedes, depende que ustedes sigan interesados como tal en estos temas, sigan leyendo de estos temas, entonces recuerden que lo que les puedo entregar aquí solo es un 30%. Lo otro es como tal el conocimiento autónomo, que es ese 70% que esperamos que cada uno realice. Imagínense, yo sigo estudiando cada día. Entonces, todos los días tenemos cosas nuevas que aprender. Entonces, este fue como tal un panorama, ¿cierto? De todo lo que eran los sistemas de gestión, los sistemas integrados de gestión, como dice el título de nuestra materia. ¿Listo? ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, para contar. Profe, pues ¿Me sigue? justamente digamos que mi intervención venía para eso. Yo creo que lo más importante de todo es como adquirir los conocimientos básicos para aprender a leer la norma, ¿no? Pues ya sea la 9000, la 14001 o la 45001. El hecho de que sabemos cómo leer los conceptos previos, pues digamos con el número anterior y pues aprender cada uno de los componentes. Entonces creo que eso es lo fundamental, ¿no? En caso tal de que más adelante nos vayamos a encontrar pues, con otra norma, pues podamos saber leerla, comprenderla y pues aplicarla dependiendo del proceso que estemos realizando. Sí, Alejandro, por ejemplo, las personas que trabajan en estos lugares, ¿cierto? Que capacitan al personal que prestan sus servicios de auditoría, es obviamente que han estudiado muchísimo la norma, ¿cierto? Y han participado en muchísimos procesos de implementación y de asesoría. Entonces, obviamente, pues esto es una forma en la que nosotros podemos potencializar nuestro conocimiento y como dice Alejandro, todas las normas como tal, todas las normas son diferentes, ¿cierto? Tienen un enfoque y un objetivo diferente, pero en sí el estándar funciona de la misma forma. Entonces, pues Alejandro tiene razón, es una forma en la que podemos identificar y ya sabemos cómo abordar como tal una nueva norma, ¿cierto? Ya todas tienen un conocimiento específico, pero como tal el estándar, el documento que se maneja es muy parecido. ¿Alguien más, chicos? Bueno, Bueno, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Adelante. No, pues primero darle las gracias pues, por todas las tutorías y todo como nos dejó claro y cada tema que nos especificó. Y pues empezamos pues con muy poquitas bases, que no teníamos mucho conocimiento de todas estas normas, pero a medida que nos pasaba la tutoría nos quedaba un poco más claro y nos explicó todo como tal. Igual es muy poquita información, pero y aún falta mucho más, pero pues ya nos deja más claro cada norma que vimos. Entonces también como agradecerle por esa buena explicación que tuvo. Muchas gracias, Carlos. A mí esto me encanta y enseñarles y transmitirles este conocimiento, pues esto es la verdad lo que me apasiona. Las normas, conocer cada uno de los numerales, pues obviamente requiere muchísimo más tiempo. Por eso les digo que ya depende de ese interés individual que pongamos en cada una de estas normas para ampliar los conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más de pronto? Ok, listo, chicos. Entonces, ¿con qué vamos a continuar? Llegamos entonces a nuestro final, al final de, pues no, a nuestro final no, porque ojalá que no llegue pronto, pero llegamos al final de nuestra clase y nos faltaría un proceso evaluativo. En este proceso evaluativo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Aquí. Bueno, llegamos entonces a la octava semana y en esta octava semana tenemos entonces la actividad del parcial. El parcial está abierto desde las 7:30 del día de hoy y el parcial no va a estar abierto hasta el martes que viene, chicos, sí, sino que lo abrí hasta el viernes, ¿ok? Para que entonces tengan presente como tal la fecha. Esperen, yo realizo
al proceso de actualizar esto. Disculpen un momento, aquí yo actualizo esta sesión que ya expiró. Ok, entonces en este momento podemos dar inicio al parcial. Estoy cargando entonces la hoja del parcial. Este parcial va a ser entonces de nuestros dos últimos temas. Esperen, yo actualizo esto. Ok, entonces llegamos a nuestro tercer parcial. Este parcial va a ser entonces de la tutoría 7, donde trabajamos la norma de seguridad y salud en el trabajo, y la tutoría 8, que fue la norma, el tema que desarrollamos hoy, que es el tema de los conceptos de auditoría. El parcial consta de 5 preguntas y tenemos 30 minutos para realizarlo. ¿Listo? Es el tiempo como tal de apertura de la plataforma. Recuerden que estos parciales tienen 2 intentos. Sepan utilizar estos 2 intentos como las veces anteriores, porque la nota final será el promedio de los intentos. Entonces recuerden que el promedio pues jalona como tal o a la nota más alta o a la nota más bajita. Entonces tengan en cuenta esto para que también el conocimiento adquirido vaya de la mano con la nota final. El parcial va a estar abierto entonces hasta el viernes 1 de octubre a las 12 del día. Para que tengan en cuenta, el parcial abrió a las 7:30, por lo tanto, pueden empezar a realizar el parcial, chicos. No siendo más, me queda agradecerles fue un grupo de trabajo, unos estudiantes muy activos. Les agradezco a los que pudieron asistir a clase. A los que estuvieron en la casita, pues muchísimas gracias también, porque fueron muy participativos y pues eso es lo que hace que este proceso, así sea de forma virtual, pues se pueda realizar por medio de la retroalimentación, de las preguntas. Imagínense yo hablar y que nadie me responda, esto sería como tal muy difícil. Entonces, les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir esto, les agradezco muchísimo. Y espero verlos en otras materias, de pronto, en el pensum que tengan. Muchos éxitos, terminen sus carreras, muchas bendiciones y espero encontrármelos entonces en futuras materias. ¿Listo? A usted, profe, muchas gracias por todo. Listo, profe, muchas gracias a usted por todo. Bueno, Profe, gracias. Muy amable por sus Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias. Chao, que Dios los bendiga. Muchas Gracias por todo. Profe, muchísimas gracias. De verdad que muy agradecido con el empeño que le pones para dar la clase. Muy a Muchísimas gusto. gracias. Muchas gracias, Juan David. Profe, Muchísimas una gracias. pregunta. ¿Ese parcial va a ser de la 7ª y 8ª tutoría? Sí, de sistemas integrados de gestión y del tema que vimos hoy de auditorías. Ya están como tal las diapositivas y el link de la auditoría. Ahí mismo terminemos descargo la grabación de la clase y la subo por si la requieren. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchos éxitos. Chao, Juan. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao.